ver qué sale de aquí. Este tejo tiene 30 años conmigo y puede que un par de ellos más. Lo cogí en un camino de cabras, como quien dice, estaba en el medio, había nacido un camino de estos que no se limpian en mucho tiempo. Lo cogí hace 30 años y era pues de un palmo o poco más. Llevaría 2 en el suelo, desde semilla. Hace 2 años lo trasplanté a este cajón porque se estaba viniendo un poquitín abajo de estar siempre en macetas pequeñas y de podarse todos los años las raíces. Y lo metí en este cajón para que vigorizase un poquito. Y es hora de volver a ponerlo en una maceta decente para disfrutarlo mejor, porque bueno, el cajón lo disfruté porque lo veías engordar, que debió engordar casi medio centímetro, y lo veías así con fuerza. Pero el cajón es muy feo, la caja de fruta es muy fea, ¿no? Estos 2 años ha estado con un drenaje de piedras y sustrato hecho de turba y arena. Es un sustrato que para mis circunstancias me va muy bien, porque yo no estoy junto a mis árboles durante varias semanas seguidas, entonces dependo especialmente de la lluvia. Ahora he puesto un sistema automático de riego, pero no me parece demasiado fiable, sobre todo ahora en esta época, que lo mismo llueve que no. Si pones un sistema automático de riego que va a regar pues cada X días durante unos minutos, si ya ha llovido ese día, estás echando agua sobre agua. Si lleva muchos días seguidos lloviendo y un día está descansando y le echas tú ese día más agua, lo vas a encharcar más. Entonces va a ir peor el árbol para un día que tiene descanso. Y en verano no, en verano me parece un sistema muy bueno porque tú al final vas a regar todos los días. Me estoy adaptando a esto del sistema automático de riego, a lo mejor el año que viene tengo otra idea. Aquí llevaba pues, varios días sin llover y sin siquiera el rocío, que es lo que salva a mis árboles, sobre todo en invierno. Así que el sustrato estaba muy suelto. Lo normal que yo hago es cortar con las tijeras o con un serrucho el cepellón por donde yo quiero. Pero bueno, aquí como estaba tan suelto, pues preferí quitarlo del todo de esta manera. Con los tejos nunca tuve ningún problema en cortar muchísimas raíces. Raizan muy bien, salen muy bien de esqueje. Cualquier palito que plantes va a salir de esqueje, casi al 90%. Entonces se les puede podar las raíces todo lo que se quiera. También brotan de atrás, si cortas una rama va a brotar. Y no he visto que tengan problemas tampoco de venas como pueden tener los juníperos, que tienen una vena por cada rama. Estos no, estos tienen montones de raíces y todas valen para todas las ramas. La única pega que les veo es que crecen extremadamente despacio. Pues tienes que plantar o en el suelo o en supermacetones muchos años para conseguir un grosor de aproximadamente 3 dedos. Necesitas a lo mejor como 10 años en el suelo. Una cosa interesante que tienen es que hay machos y hembras y solo las hembras tienen frutitos rojos. Yo, con la suerte que suelo tener, pues fui a coger el único macho que debe haber por la zona. Por lo demás salen muy bien de esqueje, hasta el grosor de un lapicero los he probado y me han salido. No sé, a lo mejor destaca si funcionarán tan bien, pero bueno, con una buena técnica como las de Gustavo Quiñonero, pues a lo mejor sí que salen, destaca. Y me parecen una especie fantástica, porque bueno, te permiten sequía, te permiten encharcamientos, te permiten esquejes, te permiten que te pases con la poda de raíces, te permiten que te pases con la poda de ramas. Me parecen fantásticos y encima, bueno, son míticos, ¿no? Porque esas leyendas célticas con los tejos.
El sustrato que he venido utilizando estos 2 últimos años ha sido compost, turba, tierra negra en general, mezclado con arlita, que es el leca o arcilla cocida expandida. Ventajas con respecto a la mezcla anterior que usaba, que era la misma tierra negra con arena de obra, arena de río, gruesa, a ser posible, es que pesa bastante menos, pero hay veces que preferiría más la arena que la arlita, y hay otros días que me gusta más la arlita que la arena. No sé explicarlo, son sensaciones, no hay nada objetivo en esto. He puesto un fondo de arlita de drenaje y encima ya va la mezcla. Esta arlita en concreto es marca Arlita, la original, y la arlita que usé estos años anteriores fue de marca Laterlite. Me gustó más ¿cómo lo diría? Visualmente me gusta más la Laterlite. Es negra por fuera, es irregular, se parece más al pómice en las formas, mientras que esta de marca Arlita es redonda siempre. Todas las bolas son redondas. Entonces canta mucho más a la vista. A este tejo le tengo quitado más raíces incluso y brotar perfectamente. Esta vez no lo hice, bueno, porque venía del macetón grande que tenía raíces exageradas y bueno, por no forzarle. Pero me tiene aguantado podas más drásticas. Uy, que no me llegan. Que no me llegan. Para variar me di mal del alambre, así que le tengo que hacer un alargamiento que viene a ser pues un ojal en cada extremo y un alambre en el medio que los una. Una de las ventajas de la tierra negra es que no hay que palillarla, porque en cuanto riegas ya se filtra hacia abajo y ya rellena todos los huecos. Yo suelo plantar los árboles un pelín altos, primero con la idea de que se vea el nevari. Y segundo, pues que al regar y con la lluvia, pues la tierra se va hundiendo y va pelmazándose hacia abajo, más la que marcha por la rejilla, entonces siempre baja un poco el nivel. Si ya has apelmazado un poquito con tus manos al plantar, pues ese nivel que vas a perder va a ser bastante menor que si la dejas totalmente suelta. Por eso aplasto un poco siempre hacia abajo para echar más tierra. Por último, una capa por encima de arlita machacada y lavada, así en plan granos hojín, bueno, pues por dejarlo guapo y también para que no se me lave la tierra con la lluvia que pudiera haber, que es uno de los problemas de la tierra, que en las primeras semanas se lava mucho si llueve.
y pierdes mucha superficie. Entonces con esto espero que eso no ocurra. Y luego una capina de musgo también para mantener más la humedad, que a mí me gusta tenerla. Los tejos crecen muchísimo de raíz. En parte área crecen poco, pero de raíz crecen muchísimo. Y calculo que esta maceta en un año va a estar petada. Espero que os haya gustado el vídeo y si eso le dais un like, que nunca lo digo y parece que si no lo dices pues nadie le da, salvo los 2 o 3 de siempre a los que se lo agradezco mucho.